Muy bien, Shabbat Shalom. Bienvenidos. Esta es la Parashá Vayislach. Ok, como hemos ido viendo, las últimas porciones han sido de la vida de Jacob. Y esta porción también es pues ya una especie de conclusión de todo lo que pues de la temática o de la trayectoria que ha seguido en su vida Jacob. Y entonces pues aquí ya después de haberse ido al exilio fuera de la tierra de Israel, pues decide regresar y pues va a enfrentar a Esaú, que está viviendo obviamente en una porción de la tierra de Israel, pero pues está allá y pues ya es necesario para él pues resolver ese asunto, enfrentarlo, ¿verdad? Y pues eso es de lo que va a tratar esta porción, de este regreso que va a hacer Jacob a la tierra de Israel, ¿no? De hecho, nos habíamos quedado en que ya entró a la tierra de Israel, digamos, había entrado a la tierra, había hecho un campamento y pues de alguna forma pues empezó a preparar para esta reunión, el poder enfrentar a Esaú. Esaf y Jacob son hermanos y hay que recordar que de lo que está hablando la porción, de lo que está hablando la Torah, es de nosotros mismos, del alma, y Jacob y Esaf pues representan, por decirlo así, la parte positiva del alma o la parte que va hacia el eterno, la parte de rectitud que es representada por Jacob, y Esaf es el hermano que representa la parte negativa. Y entonces está esta pelea, por decirlo así, que está siendo representada por la pelea de los hermanos en la historia, porque nos está contando del alma, que tenemos dos partes que tendrían que ponerse en orden. Y ese es el asunto que nos está contando del alma, y es así como la historia, una cosa que cuesta mucho trabajo, que estamos viendo que a Jacob se tuvo que salir de Israel y está regresando, por decirlo así, 20 años después. Todo ese tiempo pasó pues para que el trabajo que le costó, todo lo que tuvo que trabajar para llegar al nivel para poder enfrentar eso. En nuestras vidas pues se trata de poner en orden por un lado el lado positivo, el lado en el que estamos buscando el eterno, vamos en el camino del eterno obedeciendo lo que la instrucción del eterno nos está diciendo. Ese es un lado, y bueno, en ese punto pues de por sí nos puede costar trabajo poner atención, obedecer lo que el eterno está diciendo. Pero pues el otro lado es que tenemos un lado negativo. Todo el mundo estamos expuestos a eso y tenemos este lado negativo que también pues viene de esta unión del cuerpo y del alma, y de tener un cuerpo que viene, por decirlo así, del polvo de la tierra, que está hablando de
la característica de Malkut, del lado físico, y en este punto sería el lado negativo, porque pues el otro lado es el lado divino, que no tiene nada de físico, no hay distancias, no hay tiempos, es el infinito, por supuesto. Entonces es el otro lado. Y entonces pues estamos en esa batalla de a qué queremos, a qué le hacemos caso, ¿no? Al lado divino o al lado físico, para dónde están nuestros deseos, ¿no? Que deseamos ir al lado divino o ir al lado físico, si estamos deseando trabajar lo que se necesita para el lado divino, esta rectitud o esta purificación o esta pureza que hay que obtener, hay que trabajarla. Y esa es la historia que nos está contando, ¿no? Esta enemistad de Jacob y Esaf nos está contando, y pues obviamente nacimos con ellos, nacieron juntos, que es la historia como la está contando, nacen al mismo tiempo, ¿no? Uno agarrado del otro, y se nace con el lado negativo, por así decirlo, el lado de Esaf, siendo el primogénito. Y pues hay este trabajo que está haciendo el lado divino, el lado de Jacob, para obtener la primogenitura, para ser el primogénito, para convertirse finalmente en el que va a heredar todo lo del lado de arriba. Y la historia pues nos va a decir que pues es el que va a heredar lo de sus ancestros, ¿no? Lo de su padre Yitzhak y lo de su abuelo Abraham, y esa línea que por así decirlo está poniendo un cuidado especial el Eterno, Dios, ¿verdad? Y es justamente la familia de que nos está contando la Torah, la historia, ¿verdad? Y pues está Jacob en la historia, ¿no? Llega a un lugar, acampa, y pues manda mensajeros, ¿no? Que usan la palabra mensajeros, que es la misma palabra que se usa para ángeles. Entonces pues hay muchísimos comentarios que pues eran mensajeros o si eran ángeles como tal, ¿no? Esta fuerza o esta energía que está en este mundo para ayudar al Eterno o ayudar al lado divino, al lado que no es el negativo, que sería el lado positivo, ¿verdad? Entonces en muchas explicaciones está que pues está el Eterno hasta arriba en el mundo infinito, ¿verdad? En el mundo sin fin, y pues para lograr esta educación de las almas o esta perfección de las almas, pues creó este mundo, pero pues es un mundo que de muy arriba viene y lo tuvo que hacer en varios niveles para llegar a un mundo finito, un mundo físico, donde hubiera tiempo y espacio, y que es en el lugar donde estamos. Pero pues como el Eterno está hasta arriba, en el mundo infinito, pues para interactuar en este mundo que se creó, pues por eso hay estos ángeles, estos mensajeros, estas energías del lado de la luz que usa el Eterno para operar en este nivel, en este mundo, en el nivel de Malkut, en el nivel físico, en el nivel de la fisicalidad del tiempo y espacio. Y pues a la hora de describirnos estas energías, las describe
como ángeles o como personas, ¿no? Como algo físico que podamos entender, porque a lo mejor es más difícil explicarlo cómo viene la luz y la forma de las energías o los diferentes espectros de la luz, todas estas energías que se crearon, ¿no? para que el Eterno pueda operar en el lado físico, siendo o estando en el lado infinito. Porque, pues, obviamente, muchos libros que tratan el tema ponen el concepto que, pues, el Eterno, siendo del lado infinito del mundo sin fin, pues no puede perder ese lado de eternidad, ¿verdad? De que no tiene tiempo, ni tiene una restricción de espacio, ¿verdad? Todo es infinito, o sea, está en otro nivel totalmente que no nos los podemos imaginar. Pero entonces no podría venir físicamente a este mundo y hacerse presente en este mundo de una forma física, que sería pensar que se puede presentar el Eterno aquí como un humano. Pero entonces no lo puede hacer porque entonces estaría limitando su propia infinidad y su propia eternidad, porque pues son las restricciones que hay aquí, tiempo y espacio. Allá no hay espacio, ¿no? Todo es infinito, y no hay tiempo, todo es eterno. Entonces, en donde hay estas discusiones en los libros de sabiduría, en los libros de Kabbalah, en el Talmud, en diferentes libros que hay de sabiduría, hay el asunto que sería imposible para alguien eterno limitarse, o cortarse o quitarse la eternidad para hacerse físico en un solo lugar y entonces estaría limitando él mismo, ¿no? Si se limita, pues entonces se tendría que recortar, ¿no? a la limitación de este mundo que es muy inferior al mundo de arriba, ¿no? Y entonces habría el problema de que entonces perdería el lado infinito y el lado eterno, ¿no? Entonces él se mantiene arriba y entonces así están todos los textos. Él está arriba y opera aquí abajo por medio de energías que son llamadas ángeles, mensajeros, ¿no? Ok, el término es mensajero, alguien que te representa o que está operando en otro lugar por ti, un emisario, que sería el término con la traducción hebrea, ¿no? La palabra ángeles viene de la palabra ángelos en griego, que tiene el mismo concepto que la palabra hebrea de emisario o mensajero. Entonces la palabra hebrea es malach, y entonces ese es como es llamado, los malachim. Y entonces así es como está esta porción. Jacob mandó un malachim a Esaú, mandó unos emisarios, mandó unos mensajeros a avisarle a Esaú que ahí voy, ¿no? Que entré a la tierra de Israel y que quiero reunirme con él, ¿no? Que obviamente pues no piensa entrar a escondidas, ¿no? Que va entrando abiertamente y que ya lo quiere encarar, ¿no? Que pues en la representación que está viendo, pues es que nosotros mismos ya subimos de nivel, estamos conscientes que hay un lado negativo dentro de nosotros y lo queremos enfrentar y lo queremos trabajar o vencer, ¿no? Y pues hay esta historia en la que manda a los emisarios, los mensajeros,
y pues ve que ven estos mensajeros que Esav ya viene a encontrar a Jacob y que viene con 400 hombres, ¿no? Que obviamente este número 400 ya me hemos platicado de él, que está indicando esta diferencia que hay entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Que están muy alejados, ¿no? Son los 400 escalones, por así decirlo, entre lo negativo y lo positivo, y entonces están totalmente opuestos. Y entonces se preocupa Jacob por la noticia, como se la están dando, ¿no? Que sigue, pues que sigue Esav en ese modo negativo y pues tiene que enfrentarlo. Y pues así estamos en este mundo, ¿no? Vivimos en un cuerpo, ¿no? Nuestra alma está en un cuerpo y tenemos por dentro ese enfrentamiento o esa lucha con nuestro lado negativo. Y pues tenemos que poner en orden todo este sistema, quiénes somos, cómo actuamos, controlar cómo actuamos. Entonces tendríamos que controlar nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo y centrar todo y prepararnos para enfrentar a nuestro propio lado negativo. Y es un enfrentamiento en el que muchas personas pues les cuesta trabajo vencer, ¿no? Vencer ese lado físico, el lado de los deseos, el lado de los placeres, el lado de la comodidad, el lado de la flojera, el lado de pues todo esto que está representando el lado negativo, el lado físico, ¿no? De cómo hacer las cosas y obviamente cómo no hacerlas, ¿verdad? Porque todo el mundo busca el no hacer nada, el que todo sea cómodo, el que ya todo esté hecho, el que no tenga que hacerlo yo, o el que yo esté buscando o pensando que otro lo va a hacer por mí y yo no tengo que trabajar nada. Pero pues la realidad de este mundo es que yo tengo que trabajar, esforzarme, estar en el sentido de perfeccionar mi alma, de corregir mi alma y de trabajar todo lo que haya que trabajar en este mundo. Que son escenas anteriores, ¿no? Que pues es la escena de la tierra, ¿no? La tierra representa de lo que estamos hechos, la parte física, el lado del cuerpo, ¿no? Y que pues la primera instancia de hacer una acción o de tener que trabajar en este mundo, pues está ahí el Eterno diciéndole al primer hombre creado, a Adán, pues que lo que tiene que hacer pues es trabajar el huerto, cuidar del huerto, trabajar la tierra, porque va a tener que cuidar del huerto, va a tener que trabajar la tierra. Y claro, cuando hay este evento que no quisieron seguir la instrucción, pues obviamente el castigo o la corrección que está poniendo el Eterno es pues si estás distrayéndote con otras cosas, ¿no? Ahora te va a costar mucho más trabajo trabajar la tierra, ¿no? Ahora sí te va a costar más trabajo y más esfuerzo, ¿no? Con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar la tierra, ¿no? Y te va a costar mucho más trabajo sacar de la tierra frutos. Veniste a este mundo a trabajar en la tierra, a trabajar del lado físico, a trabajar del lado del cuerpo, ¿no? Nosotros somos el alma y venimos a trabajar el lado del cuerpo y justamente a eso venimos, a trabajar la tierra. Entonces básicamente pues somos trabajadores de la tierra, ¿no? Y eso habría que pensarlo, ¿no?
si ya te ponen en este mundo y te dicen, tú eres agricultor, tienes que trabajar la tierra, pues puedes pensar en hacer otras cosas, pero pues no vas a poder evitar este proceso que tienes que trabajar la tierra. Tienes que trabajar el lado del cuerpo, el lado negativo, ¿no? El lado físico, el lado de los placeres, el lado de los deseos, hay que trabajarlo. Y podemos engañarnos y tratar de hacer otras cosas y decir, no, es que ya soy un sádico, no tengo que trabajar nada. De todas maneras tienes que trabajar la tierra, tienes que perfeccionar el alma, y la única forma de hacerlo, pues en realidad la única forma de sacar frutos de la tierra es trabajándola. No voy a hacer que crezcan frutos, ¿no? Que yo siembre semillas y crezcan mágicamente, ¿verdad? Voy a tener que trabajar la tierra, prepararla para poder sembrar, y ya que empiecen a crecer, pues poderlas cuidar y que no les pase nada con alguna cosa que pase aquí en la tierra, ¿verdad? Que se inunde, que haya sequía, que cambie la temperatura, que les dé mucho sol. Pueden pasar muchas cosas, quiere decir que lo tengo que cuidar para que crezca y finalmente crezca lo que sembré y dé fruto. Pero pues para que algo dé fruto quiere decir que lo tengo que trabajar mucho. Tengo que trabajar la tierra y tengo que trabajar lo que ya voy logrando de cuidar la tierra. O sea, va creciendo la plantita y pues tengo que cuidar la planta hasta que logre dar frutos. Todo eso es una parábola para decir cuánto es lo que tiene que trabajar el alma en este mundo para corregir o perfeccionar el lado físico, el lado de la tierra, de lo que estamos hechos físicamente. Y es justo lo que se está tratando en esta porción. Y es cómo están poniendo aquí las cosas, el clímax de la porción, ¿no? Pues que ahora tengo que luchar, ¿no? Y está toda esta historia de la lucha con una energía, ¿no? Con un ángel, ¿no? Está luchando Jacob, ¿no? Porque dice, pues esa es la forma para vencer a Esaú, que yo logre vencer a la energía negativa, a este ángel que se aparece a luchar con él, ¿no? Y la forma en que se ponen a luchar, el verbo Yahvé que usan, pues es estar así como luchando en la tierra, ¿no? O sea, no están con armas, ¿no? Sino están luchando cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahí tirados en la tierra, están luchando cuerpo a cuerpo. Y es el estilo, porque pues la raíz finalmente es la raíz del polvo, ¿no? De la palabra polvo, pero pues es que están luchando, ¿no? Y pues toda la historia está diciendo que finalmente Jacob lo venció y logró un nivel que está representado con este nuevo nombre de Jacob. Le pusieron otro nombre, esta luz, aunque sea, digamos, que estaba luchando con él del lado negativo, le está diciendo, lograste un nivel y tu nombre va a ser Israel, ¿no? Esta rectitud del Eterno, o alguien que está a la cabeza, o alguien que, como comentábamos la vez pasada, ¿no? Ya no solo está viviendo en el mundo de los efectos, en el mundo de las consecuencias, ¿no? Sino ya de efecto se pasó a ser causa, ¿no? Subió a la cabeza, ¿no? A mandar, a controlar, ¿no? Y puede ser causa y ser causa para otros
generar efectos, ¿no? Que es el concepto de dar o el concepto de compartir, de ser generoso, ¿no? Y te convertiste del nivel de estar en puros efectos y que no sabes qué está pasando, ¿no? A poder controlarlos y convertirte en causa y tú generar los efectos deseados, ¿no? Que obviamente pues la enseñanza que está dando en muchos libros de sabiduría y los libros de Kabbalah, ¿no? Es que si tú te enfocas en ayudar a los demás, en dar a los demás, en compartir, pues finalmente va a haber el efecto, vas a causar que te llegue a ti obviamente un cierto efecto, ¿no? Causaste un cierto efecto y entonces pues también te va a llegar a ti el recibir y finalmente tú lo estás causando, ¿no? Al dar recibes por otro lado y entonces pues tendríamos que estar en ese nivel y trabajando ese nivel y es todo lo que está pasando aquí, ¿no? Vence la batalla, se convierte en el vencedor y llegó a este nivel llamado Israel, ¿no? Que es alguien que está ya entendió el modo del Eterno, está a la cabeza, ¿no? Que es otra forma de convertir la palabra Israel, ¿no? El Irosh. Que quiere decir que de efecto, de estar en el mundo de los efectos, pasó al mundo de las causas y está controlando ahora las causas y creando los efectos. Que son los niveles que estamos hablando de cómo funciona el alma. Y pues está el enfrentamiento de Esaú ya del lado físico, ¿no? Ya que había del lado de la energía trabajado, pues logró hacer amistad con Esaú y se abrazaron y ya pudo entrar a la tierra de Israel. Aunque no se mantuvieron juntos, ¿no? Esaf lo invitó a estar con él, a Jacob, pero pues Jacob dijo, ahí voy, déjame ver otras cosas, y se fue a otra tierra, ¿no? Se fue al área de Shechem y ahí se puso a vivir. Pero pues está otra historia, la que pasó con su hija Dina, ¿no? Y el príncipe Shechem, hijo de Hamor, ¿no? Y es otra historia de la lucha con el lado físico, ¿no? Con la fisicalidad, que está en esta ocasión pues representada por los habitantes de este lugar Shechem, ¿no? Y el príncipe Shechem y su padre, ¿no? Que la raíz de la palabra Hamor es justamente fisicalidad, ¿no? Es el lado material, el lado físico. Y la palabra Hamor, de hecho, también representa un animal. Hamor quiere decir burro. Pero entonces su raíz de la palabra burro pues es la fisicalidad. Y entonces, obviamente, cuando hablan de un animal así en la Biblia, pues están hablando del lado físico, de este lado muy pegado a Malkut, ¿no? Que sí podrías usar el lado físico, sí podrías montar un burro. Pero entonces que si ya montas un burro y lo usas para transportarte, es que ya venciste o domaste al burro, ¿no? Al lado físico y lo estás usando correctamente. No voy a usar el lado físico para ir a dar, para ir a hacer una cosa buena, para ir a hacer algo del Eterno. Claro, si no vas a ir a hacer una cosa buena, ¿no? Pues hay gente que se sube a su burro y la burra no quiere
caminar, ¿verdad? Se decide no hacerle caso a su amo. Está hablando de lo mismo, porque pues esta palabra, ¿no? Hamor, viene de la misma raíz de la palabra físico, fisicalidad, material, de estar en este mundo, y entonces están poniendo otra forma de la lucha y de vencer el lado físico, ¿no? Y en este caso ya se están pasando historias de los hijos de Jacob, ¿no? Como finalmente mataron al lado físico, ¿no? A todos los pobladores de este pueblo de Shechem. Y bueno, aunque están poniendo una escena trágica o una escena muy violenta, ¿no? Pero pues están poniendo esta necesidad de protegerte del lado físico y que no te haga daño, ¿no? Y pues bueno, en esta porción, ¿no? Jacob se sigue moviendo en la tierra de Israel, ¿no? Y ya al final de la porción, Rachel, la esposa amada de Jacob, ¿no? Tiene otro hijo, Benjamín, y muere. Y pues es una porción en donde no solo muere Rachel, muere Isaac, el padre de Jacob, y hasta muere Esaf, el hermano de Jacob. Ok, en diferentes tiempos, ¿no? Porque pues cuando muere Isaac, sí van los dos hermanos a enterrar a su padre, ¿no? A presentarle respetos a su padre, pero pues al final pues muere Esaf, ¿no? Y hay una pequeña porción al final que pues te platican de las descendencias de Esaf, ¿no? Pero pues estamos hablando de que te está diciendo que el lado negativo, Esaf, no se cortó ahí, ¿no? Te está diciendo que tuvieron hijos y nietos y una serie de descendencias, ¿no? Y que pues tienes que tener cuidado, no creas que con la muerte de Esaf ya se corrigió o vamos a ser perfectos o no tenemos lado negativo, ¿no? Te está diciendo, ten mucho cuidado porque sí tuvo de mucha descendencia, tuvo hijos, tuvo nietos, sigue en este mundo, sigue el lado negativo y pues estamos luchando todos contra el lado negativo de nosotros mismos, de irnos en este lado por los deseos o los placeres y no estar fijándonos en cuál es la instrucción del Eterno o qué es lo que tendríamos que hacer. Y básicamente pues esta porción está hablando de los aspectos necesarios que tendríamos que fijarnos para estar bien, ¿no? Para poder estar luchando contra este lado negativo. Y entonces es una porción que, a pesar de que ya nos habían platicado de este lado negativo o el lado de los deseos o el lado que nos distrae en este mundo y que tendríamos que estar trabajando, que tenemos que trabajar en este mundo y que la única forma de irlo venciendo es trabajando o haciendo lo que el Eterno nos está indicando que hay que hacer. Y claro, esta porción ya se lee en esta época donde ya cambiamos de mes, ¿verdad? Estamos en el mes de Kislev. Este es un mes, el 10º mes, es
es un mes donde va a estar el solsticio de invierno y por eso es una porción que también está hablando de que Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Y entonces estos 12 hijos van a representar otro nivel de influencia, ¿no? Y normalmente vamos a ver que estos hijos los relacionan con el calendario, ¿no? Son 12 meses, ¿no? Y pues justamente en esta época es cuando en muchas leyendas que hay en el mundo, ¿no? Tienen diferentes héroes, que a veces los héroes o los personajes importantes o estos personajes que la gente sigue o que a veces hasta los elevan como dioses, ¿no? Pues esta época la asignaron justamente para aprovechando el solsticio de invierno, ¿no? En que va a haber un día en que la noche es más larga, ¿no? Justamente el lado de la oscuridad o el lado negativo, ¿no? Ya de por sí en la misma historia donde está Jacob peleando con el ángel o ahí forcejeando con el ángel, es en la noche y justamente pues antes del amanecer, donde la oscuridad es mayor, ¿no? Cuando está la pelea muy fuerte y cuando hieren a Jacob, ¿no? En un nervio, ¿no? Que justamente esta parte negativa o la parte de las restricciones, ¿no? Están representadas por pues todas estas articulaciones, nervios del cuerpo, ¿no? Diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y son estas articulaciones son 365 articulaciones del cuerpo, ¿no? Partes suaves del cuerpo que están ligando o articulando las partes del cuerpo, ¿no? Y están conectadas con las 365 restricciones que hay en la Torah, ¿no? Los mandamientos negativos, ¿no? Las restricciones de los que te tienes que cuidar, ¿no? Y también están conectadas con los 365 días del año en que está el calendario solar, ¿no? Están los días del año, están divididos en 12 meses y están divididos en 4 porciones, ¿no? O sea, están cruzados y divididos los 12 meses en cuatro porciones, ¿no? Y son las épocas, las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Y pues ahorita estamos en el invierno, va a estar la porción, el cruce del sol en este cambio que hay de otoño a invierno, ¿no? Y que está el solsticio de invierno, ¿no? La noche más larga del año. Y entonces pues es toda una representación, ¿no? Obviamente algunos libros como el Zohar, ¿no? Pues y conectan directamente, el nervio ciático, que es el nervio donde salió herido Jacob, ¿no? Pues representa, obviamente como son 365 articulaciones, estos nervios que hay en el cuerpo, ¿no? Pues quiere decir que el nervio ciático representa un día, ¿no? Y hablan de pues
el día más trágico, ¿no? Donde han sucedido muchas cosas, o como muchas cosas negativas, o un día en donde pues está más negativo, o el lado negativo está muy fuerte, ¿no? Y entonces el hecho que el ángel lo hiera en ese día, pues en ese nervio, ¿no? Pues entre comillas, pues al mismo tiempo que lo hiere, y a pesar de que lo hiere, el ángel le está informando: ok, tú eres el vencedor, ¿no? Has vencido, me has vencido a mí, porque finalmente pelearon toda la noche hasta que llega el amanecer, ¿no? Ya va a llegar la luz, y el ángel dice: yo ya me tengo que ir, y me ganaste, me has vencido, ¿no? Y pues es toda esta escena en la que están poniendo pues todo obviamente una escena explicándonos de cómo está el alma, ¿no? La pelea contra el lado negativo, y finalmente cómo vencer al lado negativo, ¿no? Y que pues finalmente fue vencido en este día de muy negativo, ¿no? O sea, quiere decir que pues eliminaron o quitaron fuerza de ese día negativo, y ganó Israel, ¿no? ¿Y qué es lo que tú tendrías que hacer? Quitar fuerza a lo negativo, ¿no? Y poner antes el lado positivo, ¿no? Que obviamente están conectados con los mandamientos, con los 365 restricciones que hay, los mandamientos negativos, y pues estamos hablando de porciones en el que ya están juntando todas las cosas, ¿no? Nuestra forma en que somos, o cómo nos comportamos, o cómo nos tenemos que refinar para ser mejores personas, y para poder enfrentar el lado negativo, y para poder vencerlo y convertirnos en el nivel de Israel, ¿no? Poder vencerlo, quitar o controlar el lado negativo, ¿no? Y poder cambiar o perfeccionar el alma, ¿no? Subir realmente de nivel. Y entonces están hablando de todos estos aspectos que necesitamos, ¿no? Que están unidos a la instrucción del Eterno. Y entonces pues quiere decir que da mucha importancia a este lado negativo, o este lado de las restricciones de los mandamientos, ¿no? Que muchas veces en muchos textos hay la pregunta, ¿no? ¿Qué sería más importante, los mandamientos positivos o los mandamientos negativos? Los mandamientos negativos pues son las restricciones, ¿no? Y pues es un debate que se ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y que obviamente pues tendríamos que decidir o estar trabajando en ambos lados, ¿no? En hacer los mandamientos positivos y restringirnos de estas cosas que nos hablan los mandamientos negativos, ¿no? Y lograr vencer el lado negativo, ¿no? Pero pues esa pelea la tenemos activa. Estamos en el exilio, en el sentido de que no hemos llegado al nivel para vencer al lado negativo. No hemos vencido a Esaú en nosotros mismos, ¿no? Y pues está involucrado este mes, donde está la fiesta de las luces, ¿no? Hanukkah. Una festividad donde justamente nos estamos fijando en el lado de arriba, en el lado de la energía positiva, en el lado de la luz,
y que es una festividad, la fiesta de las luces, que pues va a ser esta próxima semana, ¿no? Estamos a 5 días de esa fiesta. Y entonces pues tendríamos que estar poniendo atención en ese lado de las luces o ese lado de la luz que hay que trabajar para poder vencer el lado de la oscuridad, el lado negativo, ¿no? Y por eso la historia está de la pelea en la noche, ¿no? Y básicamente la pelea que hacemos cada noche, ¿no? De analizar o de meditar qué hicimos en el día, o qué no hicimos, o qué hicimos mal. Y es la pelea diaria de cada noche, ¿no? De ver cómo estamos o qué hicimos el día anterior y cómo lo podemos hacer mejor en el próximo día. Pero pues entonces es una pelea que estamos teniendo más pues diariamente, ¿no? Y que tendríamos que ponerle mucha más importancia, ¿no? Ya veo que están preguntando sobre un poco más de Hanukkah. Ahorita en la segunda parte comentamos más de Hanukkah, por supuesto, y de este sentido de estar pendientes pues del lado negativo y del lado positivo, ¿no? De poder ver tal vez cuál es más importante, ¿no? Y que sería este enfrentamiento del lado oscuro y del lado de la luz, ¿no? Que está todo dentro de nosotros mismos y es la pelea que estamos teniendo diario, ¿no? Y es el origen de las malas decisiones que tomamos y de las malas acciones que hacemos y de alimentar el ego, que finalmente nos lleva al lado negativo, ¿no? Y no darnos cuenta del lado de la luz o del lado positivo. Y todo está involucrado, y esta porción es justamente una porción en donde que ya normalmente es en este mes de Kislev, ¿no? Un mes donde también está este sentido de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, de la influencia de los 12 hijos de Jacob, porque pues obviamente las siguientes parashas se van a tratar de estas influencias del lado físico o del que ya no los ponen, cuando ponen un calendario, ¿no? Ya la influencia no los ponen del lado de los planetas, que todavía es el lado físico, pero ya un poquito más arriba, ¿no? Pero sería aprender a usar esa influencia para el lado positivo. Pero pues entonces quiere decir que hay diferentes aspectos relacionados con las 12 tribus o con los hijos de Jacob, ¿no? O los hijos de Israel, si los quieres ver así, y que representarían el calendario, ¿no? Y que ahorita estamos en invierno, ¿no? Y que justamente este mes que podría decirse pues está la noche más larga del año, ¿no? En las leyendas de todos los pueblos, de todas las naciones del mundo, pues siempre hay estos héroes de los que hablábamos, ¿no? Que nacen el 25 de diciembre y que nacen de una virgen y que mueren y que resucitan a los 3 días y que, todas las historias de todos los pueblos son igualitas. En Grecia, en Persia, en Babilonia, todos tienen un personaje igualito. Nace el 25 de diciembre, se muere, a los 3 días resucita, hace milagros, todos tienen la misma historia, ¿no? Y pues
justamente es el mes de la oscuridad y el renacimiento de la luz, y están viendo estos personajes, ¿no? Pero lo malo es que está pegado al lado físico o al lado material, ¿no? Al lado de Malkut, ¿no? Y claro, en la tradición judía, por ejemplo, se puede ver pues este otro lado, que están en el lado de la luz, en el lado de querer santificar el templo, de quererlo limpiar, de querer renovar este asunto. Y pues ese es el asunto que nos tendríamos que fijar, ¿no? O que tendríamos que estar pendientes, pues justamente todas las cosas que están pasando en este mundo, y la introducción de los 12 hijos de Jacob, ¿no? De hecho, en esta porción hay una frase muy conocida, ¿no? Estos son los 12 hijos de Jacob, y te lo está diciendo y te lo está listando, ¿no? Que ya tenemos esta influencia de otro tipo, ¿no? Que también tenemos que aprender a controlar y a usarla para el lado positivo, ¿no? Para el lado de ir hacia el eterno o de ir hacia arriba. Y esto es lo que tendríamos que estar muy pendientes de hacer. Y pues básicamente de esto se trata esta porción, ¿no? Todas las secciones de la porción están hablando de una lucha con el lado físico, ¿no? Ya sea en la escena del ángel o ya sea en la escena de Shechem, ¿no? Y pues esta porción va a dar paso a ya fijarnos en otros aspectos de la perfección del alma y de otros aspectos que son ya de los 12 hijos de Jacob, y se van a ver historias de los hijos de Jacob, ¿no? De esta influencia diferente, pero que también habría que controlar y también habría que vencer, ¿no? De poder traer un balance y una unión de estas tribus, ¿no? Y poder estar en este sentido. Así es que yo creo que vamos a pensar en esta otra sección que normalmente hacemos para las preguntas, ¿no? Platicar un poco sobre el bien y el mal, o sobre los mandamientos positivos y negativos, y tal vez pues cubrir también este lado de la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah, esta fiesta que se está instituyendo al momento en que ahí los pues eran los romanos, nada más, son los romanos que eran griegos, y cuando empezaba el imperio griego, ¿no? Porque así es como se va a ir estos hijos de Esaú que está platicando, pues son los que van a llevar, o sus descendientes son los que están llevando este imperio griego y este imperio romano, ¿no? Este lado de abajo, porque pues ese es el sentido de el nombre de Jacob es que viene porque él estaba agarrado al talón, pero pues esa es la parte física más baja del cuerpo. Entonces de estar en un lado bajo, pues ahora va a tener un nombre como Israel, ¿no? Que Israel lo convierte en la cabeza, ¿no? Él es la cabeza. Es otra forma del nombre Israel, cambiándole las letras, usando las mismas letras, cambiándolas de orden nada más. De estar en la rectitud del Eterno, ¿no? Y entonces pues también se está jugando con el nombre Jacob, ¿no? De ser de una parte, su nombre que representa una parte baja del cuerpo, el talón, a estar a la cabeza, ¿no? A cambiar de nivel,
perfeccionarnos, a crecer, ¿no? Y pues bueno, van a pasar al otro tema que son los hijos de Jacob, que también está hablando de nuestras almas y de otras perfecciones o cuidados que tenemos que tener en este mundo, ¿no? Y poder convertir esas influencias en positivas, o poder usar esa influencia de forma positiva. Y esto es poder controlar cómo pensamos, ¿no? Cómo actuamos y cómo estamos en este mundo. Y entonces eso es la otra parte que vamos a estar trabajando, ¿no? En esta misma porción, ¿no? O en esta misma plática, y lo haremos después de una pequeña pausa. Entonces ahorita, no muy largo, continuamos para que nos dé tiempo de tratarlo de Hanukkah. Shalom.